Una lectura muy conocida, pero muy poco practicada. Bendito el Señor. No lo sabemos de memoria, ¿verdad, hermanos? Pero el Señor quiere que lo practiquemos. Gloria al Señor. Segunda de Crónicas 7, 12 al 15. Bendito el Señor. Dice así la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Amén. Gloria al Señor. Puede sentarse. Gloria a Jesús. Bendito el Señor. Quiero predicar bajo el tema la necesidad de la humillación. Gloria a Dios. La necesidad de la humillación, hermanos. Es el llamado de Dios a su pueblo. ¿Quién es que está hablando aquí? Especifica muy claramente en el versículo 12, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo. Dios le está hablando a Salomón. Salomón había terminado de dedicar la casa de Dios. Había hecho un templo muy hermoso al Señor, ¿verdad? Un templo lleno de oro, de cuantas cosas preciosas, un templo, bueno, carísimo. Él se desbordó para el Señor, era un rey, lo podía hacer, ¿verdad? Le hizo algo muy hermoso al Señor, pero Salomón se preocupó no solamente que el templo fuera caro y hermoso, sino que la presencia de Dios estuviera allí. Él estuvo dedicando el templo y lo que más le preocupaba a Salomón era que la presencia de Dios. ¿Y sabe usted para qué se edificó el templo en el tiempo de Salomón? Ese templo se edificó para que el pueblo viniera a orar, a buscar el rostro del Señor. Por eso a la iglesia se le llamó casa de oración. Amén. Lo dijo el Señor. Mi casa será llamada, dijo Jesús, casa de oración. Y el Señor, ¿verdad? Bendijo ese templo, lo ungió, allí descendió la nube del Señor. Eso estuvo glorioso. Bendito el Señor. Y el Señor le confirma a Salomón y le habla más adelante en los versículos que leímos. Gloria al Señor. Después que él dedicó, ¿verdad?, la casa. Y le dijo estas palabras, ¿verdad? Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Yo he oído tu oración, ¿verdad? Qué bueno que nuestro Dios oye la oración. Nuestro Dios tiene oídos, ¿sabe usted eso? No es un ídolo muerto que tiene oídos y no oye. Él oye la oración de su pueblo, pero Él quiere que su pueblo ore. Gloria al Señor. Para que el Señor pueda oír la oración hay que orar. Amén. He oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Él está hablando ahí, ¿verdad? Que si el pueblo desobedecía, iba a venir juicio. Dios castiga, hermanos. Dios castiga cuando hay una desobediencia continua. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, en otras palabras, si viniere sequía, que era una de las demostraciones de que el pueblo estaba mal, cuando el pueblo se desviaba de los caminos del Señor, el Señor cerraba los cielos, no enviaba lluvia, no había presencia de Dios tampoco. O sea, eso era terrible. Y no había cosecha, había sequía. Dice, si mandare la langosta que consuma la tierra. La langosta eran esos animales que se comían la cosecha. Tipo hoy en día de demonios, porque va a venir demonios en forma de langostas, dice la palabra, en los últimos tiempos, ¿verdad? O si enviare pestilencia a mi pueblo. ¿Cuántas pestes hoy en día, enfermedades, hermanos? Tantas cosas pasando. Cuando hay crisis, cuando hay problemas, ¿qué dice el Señor que debemos hacer? Entonces le dice a Salomón, si vinieran todas estas cosas, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Amén. Invocar a Dios es estarlo mencionando, clamando a Él, hablando de Él, ¿verdad? Y a veces hablamos mucho, pero en realidad nuestros corazones están lejos de Dios. Podemos estar diciendo Señor, Señor, pero muchas veces nuestros corazones están lejos. Por eso el Señor dijo, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor.
Hay gente, oh, Señor para aquí, Señor para acá, pero en realidad su corazón, Dios no es la prioridad. Y él dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Estamos hablando de la necesidad de la humillación, hermanos, de nosotros humillarnos. Dios manda a todo ser humano a humillarse. Dios manda a toda persona a humillarse y especialmente a su pueblo. Ahora, ¿qué significa humillarse? Muchos de nosotros ni entendemos ese término. Humillarse delante de Dios es reconocer nuestra fragilidad, ¿verdad? Qué frágil es el ser humano. Qué fácil nos morimos, qué fácil nos enfermamos, hermano. El ser humano es frágil. Reconocer nuestra pequeñez, qué pequeños somos, de qué fuimos hechos, del barro, del polvo de la tierra, de lo que se pisa. Usted y yo no fuimos hechos de oro, ni de plata, ni de diamante, fuimos hechos de polvo, de tierra. Y dice la palabra que del polvo salimos y al polvo regresaremos, o sea que nos vamos a morir. Reconocer nuestra pequeñez, reconocer nuestra necesidad, nuestra gran necesidad y dependencia absoluta de Dios. Nosotros dependemos de Dios. Usted y yo vivimos por Dios. Usted y yo respiramos por Dios. Usted y yo estamos parados por la misericordia de Dios. Y hay que reconocer eso, hermanos. Lo entendamos o no, así es. Él nos ha dado vida, por eso estamos aquí. Y cuando reconocemos eso, entonces nos rendimos totalmente a Él. ¿Sabe usted lo que es rendirse? Como cuando un enemigo ataca a otro, que la persona dice, ok, haz conmigo lo que quiera, me doy, aquí estoy, me rindo, no pongo resistencia. Tú vas a ser el que va a ser mi Señor. Eso es rendirse. Amén. Y humillarse es reconocer que el grande aquí es Dios y que usted y yo le necesitamos. Da tristeza que hay mucha gente que no lo entiende así. Fíjese, los caminos de Dios son diferentes a los nuestros. La misma Biblia lo dice, ¿verdad? El Señor dice, porque mis caminos no son sus caminos, ni mis pensamientos, los pensamientos de ustedes. Como son más altos los cielos que la tierra, esos son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios siempre obra al revés que nosotros. Siempre he dicho esto, ¿verdad? El Señor nos manda a humillarnos. ¿Para qué? Para Él exaltarnos. El que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Siempre es el contrario. El Señor nos manda a hacernos pequeños para poder ser grandes. A ser siervos primero para poder ser líderes. El Señor nos manda a morir para poder vivir, hermanos. El Señor nos manda a dar para poder recibir. Dios es contrario a nosotros. Bendito el Señor. Lo contrario de la humillación es el orgullo, la soberbia, la altivez, la arrogancia. ¿Cuántas personas soberbias que creen que no necesitan de Dios, ni de nadie, ni de nada? Bendito el Señor. Pero Dios quiere que usted y yo seamos humildes. Amén. Que reconozcamos nuestra pequeñez y nos acerquemos a Él con todo nuestro corazón. En el Salmo 51:17 dice la palabra: los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cuánto tienen un corazón contrito y humillado en este día? Bendito el Señor. Parece que nadie. Bendito el Señor. Al corazón contrito y humillado tú no desprecias. ¿Por qué debemos humillarnos? Primeramente, porque Dios es nuestro hacedor. Usted sabe que usted no se hizo a usted mismo. Usted no existe por usted mismo, usted existe porque Dios lo hizo. Amén. En el Salmo 103 dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Por Dios existimos y por Él dejamos de existir. Él nos da la vida, pero también nos la quita. Sin Él nada podemos hacer. ¿Por qué debemos humillarnos usted y yo, que somos como humanos, verdad? Porque tenemos el máximo ejemplo en nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nos dio el ejemplo de humillación más grande, hermanos. Siendo Él quien era, siendo el Dios Todopoderoso, se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, dice la palabra. Jesucristo siendo Dios, en Mateo 11:29 dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor siendo Dios se humilló, siendo Dios oró y ayunó, cuánto más nosotros, ¿verdad? Gloria al Señor. El siervo, usted y yo, no somos mayor que nuestro Señor, dice la Biblia. En Juan 13:16 dice, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, si no solamente las saben, sino si las hacen también. Ahora, ¿cómo debemos humillarnos? Usted sabe la forma de humillación que Dios quiere.
o la que Dios pide es a través de la oración y el ayuno. La oración expresa nuestro deseo hacia Dios, lo que nosotros queremos, ¿verdad? Y también la oración muestra nuestra dependencia de Dios. Pero el ayuno, hermanos, el ayuno muestra que estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, que estamos dispuestos a hacer morir esta carne. Cuando usted ayuna, usted le está quitando a la carne su sustento, ¿verdad? La comida. ¿Para qué? Para que la carne mengüe, para que la carne sea crucificada y el espíritu pueda ser vivificado. O sea que el ayuno es una muestra de autonegación. Gloria al Señor. Y el Señor nos manda a humillarnos de esta manera, ¿verdad? En 2 de Crónicas 7:14, estos versículos, nos dice el Señor: si se humillare mi pueblo, ¿verdad? Está hablando que cuando hay crisis, ¿qué debe hacer el pueblo? Cuando Él dice, si yo cerrare los cielos, si mandare la langosta, si hubiere pestilencia en mi pueblo, si se humillare mi pueblo. Hay una condición ahí, hay un sí condicional. Si se humillare mi pueblo, que invoca mi nombre. Pero ¿cómo se va a humillar mi pueblo? Y oraren, buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces Él promete oír. Fíjese, hermanos, hoy en día hay más crisis que en el tiempo de Salomón. Hoy en día hay más problemas que en el tiempo de Salomón. Hoy en día hay más necesidad de Dios que en aquel tiempo. Hermanos, si hay un tiempo de buscar a Dios, yo no sé qué es lo que la gente espera que pase para buscar del Señor. La hermana Anabela leía, ¿verdad? Cuando Jonás predicó en Nínive, Jonás fue con un simple mensaje que venía un juicio sobre la nación, venía una destrucción sobre Nínive. De aquí a 40 días, que decía Jonás, Nínive va a ser destruida. Era un mensaje, hermanos, de advertencia, juicio, destrucción. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios todopoderoso y es fuego consumidor también. Él envía juicio a las naciones, lo sabemos, ¿verdad? Y dice la palabra que los hombres de Nínive creyeron a Dios a la predicación de Jonás, de tal manera que llegó hasta el rey de Nínive, se despojó de su silla, aquel hombre, el rey, el grande, ¿verdad? Se despojó, se quitó sus ropas reales, se vistió de cilicio, de luto, de humillación, proclamó ayuno en toda la ciudad, en toda la nación. Usted sabe lo que es una ciudad completa ayunando, hermano, porque si una persona sola que ayuno es poderosa, imagínese una ciudad, imagínese una familia, imagínese una iglesia completa ayunando. Ese es el problema, lograr que todos lo hagan, porque mientras más somos, más poderosos se vuelve, ¿verdad? Pero aquel hombre mandó ayunar y no solamente ayunaron, óigame, no solamente ayunaron los seres humanos, que eso es lo tremendo aquí. Y dice incluso que ayunaron los animales. Y el rey de Nínive dijo, hombres y animales, no coman nada, ni siquiera beban agua. Fue un ayuno absoluto, sin comer ni beber. No se podía beber agua. Sino humíllense y apártese cada quien de su mal camino, de su rapiña, para que Dios tenga misericordia de nosotros y nos perdone. Hermanos, esa ciudad completa se humilló. Yo siempre he dicho, suena hasta jocoso, el burro ayunando. Póngase a pensar, la vaca ayunando. Óigame, el perro ayunando, el gato ayunando, y un ser humano no quiere ayunar, eso es triste. ¿Y qué hizo Dios cuando vio esa señal de humillación? No solamente decir que estamos humillados, hay que demostrarlo. Cuando Dios vio todo eso y vio Dios lo que hicieron y se arrepintió del mal que iba a enviar y no lo hizo. La ciudad fue librada, hermanos, por la humillación del pueblo. Si se humilla el pueblo de Dios, ¿cuán grandes cosas no va a hacer Dios si su pueblo se humilla y le busca de corazón? Si mi pueblo se humillare y oraren y buscaren mi rostro, orar. Hermano, la oración muestra nuestra dependencia de Dios. ¿Por qué oramos? Porque sabemos que no podemos. ¿Por qué oramos? Porque sabemos que necesitamos que Dios intervenga. Necesitamos su fuerza, necesitamos su fortaleza, necesitamos su guianza, necesitamos su dirección. Lo necesitamos a Él, no podemos por nosotros mismos. Alguien decía que los perdedores hacen de la oración su último recurso. Hay gente que ora cuando ya no le funciona más nada, ya está en el hoyo. Ay, déjame ver que Dios, ahora déjame clamar a Dios para que tenga misericordia, pero ya está en el hoyo. Y cuando uno está en un hoyo, nada más se puede mirar para arriba. Los perdedores hacen de la oración su último recurso, así hay muchos. Pero los ganadores hacen de la oración su máxima prioridad. Primero hay que buscar a Dios, hermanos, antes que lo demás, y Dios abrirá puertas y Dios obrará. Es cierto que Dios puede usar a alguien, pero Dios va a obrar, Dios va a abrir la puerta, pero hay que buscarle a Él primero. Y poner todo primeramente en sus manos, para que Él
sea el que nos guíe en todo, ¿verdad? Le necesitamos a Él, le necesitamos con urgencia, necesitamos a Dios, hermanos. Necesitamos que Dios intervenga en nuestras vidas. Necesitamos que Dios nos fortalezca. Necesitamos que Dios salve nuestras familias, hermanos. Necesitamos que Dios tenga misericordia de nuestros hijos. Uno se duele de ver la indiferencia. Si hay algo que duele, hermanos, es la indiferencia. Cuando uno ve la indiferencia en el pueblo de Dios, eso duele. Yo le digo al Señor, si a mí como humana me duele ver una gente indiferente, cuando alguien es indiferente como usted, ¿cómo usted se siente? Cuando alguien es indiferente con usted, que usted le habla y lo ignora, lo evita, no lo saluda, ¿cómo usted se siente? Y yo me pongo a pensar, wow, Señor, si yo que soy humana me siento cuando veo la indiferencia en el pueblo, ¿qué será tú? Que eres tan perfecto y que no merece nada malo de nosotros, si tú eres un ser tan grande y tan amoroso y ha tenido tanta misericordia. Cuánta indiferencia, hermanos, cuánta indiferencia, cuánta negligencia, cuánta pereza, Dios mío, para las cosas del Señor. Pero para lo nuestro no hay pereza, cuántas excusas. Dios tenga misericordia de nosotros y nos sacuda. Mi oración es que Dios haga como hizo en el tiempo de Ageo y Zacarías. Despierta el espíritu de este pueblo, Señor. Dale vida para que entienda qué más va a hacer el Señor. Qué más nos va a decir el Señor a nosotros para que nos sacudamos y le buscamos. Vamos a esperar que venga el juicio y nos quedemos para entonces correr a la iglesia a buscar del Señor cuando sea tarde, hermanos. Hay que buscar al Señor a tiempo, mientras puede ser hallado, dice la palabra. Llámele ahora que está cercano. Pero buscar a Dios implica cambios en nuestra vida. Buscar a Dios, pero sé que la gente no quiere buscar a Dios porque sabe que tiene que dejar sus malos caminos. Deje el impío sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual será grande en misericordia y amplio en perdonar. Hermanos, Dios quiere que su pueblo le busque, pero hay que convertirse de los malos caminos. Que le busquemos en oración, pero más que buscar las cosas y las añadiduras, hay que buscarlo a Él. Por eso Él dice, si oraren y buscaren mi rostro, no busque las manos de Dios, no busque que Dios le dé, busque conocer a Dios, busque acercarse a Dios, conocer el rostro de Dios. Cuando usted no conoce el rostro de una gente, no lo conoce. Buscar el rostro de Dios es conocerle a Él. ¿Cuántos queremos a Dios más que sus bendiciones? Hay gente que cuando tiene una necesidad material rápido corre a la iglesia. Busque lo espiritual primero, busque el reino primero, eso es lo que dice la palabra. Y las demás cosas vendrán añadidas. Pero hermanos, Dios quiere que le busquemos a Él. ¿Qué decía el salmista David? Me encanta ese versículo, Salmo 63:1. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré porque mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, Señor. No voy a buscar una bendición tuya, no voy a buscar que me supla, te quiero a ti, Señor. Quiero conocerte más, mi carne te anhela. ¿Cuántos anhelan a Dios aquí? Gloria al Señor. No simplemente que Dios le deje, que Dios le ayude, no, lo necesita usted a Él, que nuestra alma le anhele, hermanos. Para eso hay que estar enamorado. Cuando usted anhela a alguien, usted está enamorado, sueña con Él. Óigame, su pensamiento es en esa persona. Dios debe ser nuestro primer amor, nuestro amado. Yo sé que para alguna gente esto es raro, pero así es, hermano, así es. Él es que lo dice. Bendito el Señor, busque el rostro del Señor, busque conocerle más. Para muchos todavía Dios es un desconocido. Y a algunos le va a tener que decir el Señor, como dijo el apóstol Pablo a los tesalonicenses, en Tesalónica, ¿verdad? En Atenas, perdón. Cuando estaba predicando en Atenas, a los atenienses le dijo al Dios no conocido. Al que ustedes adoran sin conocerles al que yo les anuncio. A veces adoramos a Dios y no le conocemos. Dios quiere que usted le conozca. Amén. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Dios. Que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Eso es lo que Él quiere, que usted le conozca. Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, dijo Jesucristo. Él no quiere ser un desconocido en su pueblo. Busquemos el rostro del Señor, hermanos. Este es un tiempo para nosotros desligarnos un poco de lo secular. El ayuno no es simplemente dejar de comer, eso lo estábamos explicando, ¿verdad? En los estudios que se dieron. El ayuno es un tiempo de separación donde nos desconectamos del mundo secular.
Yo sé que hay que trabajar, ¿verdad? El que no puede dejar de trabajar, pero desconéctese, hermano, de la computadora, de la televisión, de las películas, de todo lo que sea mundano y conéctese con Cristo. Y si va a haber algo, que sea cristiano nada más. Hermano, desconectémonos de todo. Dejemos a un lado el entretenimiento y la diversión y concentrémonos en buscar a Dios. Porque hay emergencia, hermanos, en el pueblo del Señor. Y el Señor dice, se convirtieron de sus malos caminos, como decía, ¿verdad? El principal propósito de ayunar es convertirnos de todo nuestro corazón. El Señor le decía al pueblo de Israel en el libro de Joel, que también estaba en catástrofe, ahí se cumplió lo que dice este versículo de Crónicas, había sequía. La langosta había consumido la tierra, había crisis en el pueblo, hermano, eso estaba terrible. Y el Señor, el llamado de Dios, hermanos, entienda que es el llamado de Dios. Si a usted no le gusta, I don't know qué usted va a hacer, pero es el llamado de Dios, no es de la hermana Carolina. En Joel 2:12 dijo el Señor, ahora pues dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y con lamento. Rasguen vuestros corazones y no es el vestido, no me sirvan de apariencia, sírvame de corazón, es lo que está diciendo el Señor. Óigame, yo me veo a la gente, yo me gozo y me gozo, pero a la hora de orar no aparecen. ¿Y qué gozo es ese? Gozo nada más cuando hay música. El que se goza en la oración, en la búsqueda y se goza en todo. Pero hermano, hay que gozarse buscando la presencia del Señor. Y el Señor hace el llamado, ¿verdad? Conviértanse a mí con todo el corazón. El corazón solo lo conoce Dios. Y aún nosotros mismos nos podemos engañar, dice la palabra engañoso. Es el corazón, más que todas las cosas y perversos, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Óigame, hermanos, hay que humillarse. Todos nosotros tenemos que humillarnos. Aquí no hay nadie grande. El único grande es nuestro Señor Jesucristo. Y Él siendo grande, se humilló. Imagínese, siendo quien era, se humilló. ¿Cuánto más nosotros? Ya usted sabe. Ahora, ¿cómo responderá Dios a nuestra humillación? Dios promete oír desde los cielos. Qué maravillosas promesas tenemos en la palabra, hermanos. Fíjese, el Señor nos hace esas promesas para que usted y yo busquemos. Él dice, si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. ¿Quién está hablando aquí? Jehová Dios de los ejércitos, el Altísimo, el gran yo soy, el que no miente, el que es verdad. Su palabra es fiel y verdadera, entonces yo oiré desde los cielos. Si usted se ha humillado y cree que Dios no le ha escuchado, no se ha humillado de verdad. Quizás fue apariencia, quizás lo hizo mal. Estuvimos estudiando de cómo hacer el ayuno correcto, ¿verdad? Porque a veces se ayuna y lo que se pasa es hambre. Pero el Señor dice, entonces yo oiré desde los cielos. El Señor no está diciendo quizás voy a oír. Hay una seguridad que Él va a oír. Gloria al Señor. Y no solamente promete oír, perdonar nuestros pecados y sanar nuestra tierra. No importa, hermano, nuestra condición, si estamos mal, si estamos en pecado, hay que venir humillados ante el Señor. Y Él tiene misericordia de nosotros, ¿verdad? La Biblia nos habla de personas que se humillaron delante de Dios en ayuno y oración y fueron socorridas. Ya oímos de la ciudad de Nínive, ¿verdad? Ante los juicios que venían sobre esta ciudad, aquella ciudad completa se humilló. Y nosotros, hermanos, esperamos juicios mayores que lo que esperaba Nínive. Esta tierra se está preparando, hermanos, para ver los juicios mayores de Dios descender sobre esta tierra. Y usted y yo tenemos que humillarnos, ¿sabe qué? Para ser librados de esos juicios, para escapar. Fue Jesús quien dijo en Lucas 21:36, velad en todo tiempo orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de las cosas que vienen. ¿Cuántos quieren escapar aquí de las cosas que vienen? Pues hay que orar, hermano, hay que ayunar. Si no lo hacemos, no vamos a escapar. Eso no es que simplemente yo me voy con Cristo, es que hay que estar buscando del Señor para irse con el Señor. El Señor lo dice, velen y oren para que escapen de lo que viene. Óigame, Nínive fue librada. Asimismo Dios quiere librar en este tiempo a esas personas que le busquen, que se humillen. Ester y sus doncellas y Mardoqueo y los judíos ayunaron por la preservación del pueblo judío. Usted sabe que se levantó un enemigo queriendo destruir al pueblo judío, queriendo exterminar al pueblo judío de la tierra, hermanos.
Usted y yo tenemos un enemigo que está tratando de destruir al pueblo de Dios. ¿Sabe usted, hermano, las multitudes de enemigos que tiene la iglesia, el pueblo de Cristo? Usted lo ha oído, ¿verdad? Pero no sé, como que no lo entendemos a cabalidad, los enemigos de la iglesia. Esto es terrible. Hoy en día hay tantos anticristos y falta el anticristo principal que se manifieste. Pero hermanos, tantos enemigos que tiene la iglesia. Usted y yo oímos, ¿verdad?, de las religiones falsas, el hinduismo, el budismo, el islamismo, el catolicismo y todas estas religiones falsas, el satanismo, óigame, el comunismo, el homosexualismo, todo esos sismos. Los enemigos de la iglesia que no andan, hermanos, jugando, andan muy bien entrenados, hermanos, para destruirnos a nosotros. Los satanistas están muy bien entrenados, los musulmanes ni decirlo, los homosexuales tienen su agenda. Óigame, ¿y nosotros qué agenda tenemos? Usted agarra un testigo de Jehová y está más seguro en lo que cree que un evangélico muchas veces. Un testigo de Jehová que tiene la mentira, que no cree en Jesucristo como Salvador, a veces habla con más propiedad de la mentira que un cristiano de la verdad. Mire qué cosa. Y se esfuerza más en evangelizar y hacer el trabajo, y ellos no creen en el infierno, y se van a predicar, óigame, el evangelio del reino, según ellos, más fervorosamente que nosotros que creemos que hay un infierno. Mire qué cosa. Hermanos, Dios tenga misericordia de nosotros. Ante aquella destrucción que venía sobre su pueblo, Esther, al principio medio, ¿verdad?, se atemorizó, porque ella sabía que si iba a ver al rey sin ser llamada, podía morir. Y Mardoqueo le dijo, Esther, tú tienes que hacer algo, para algo te puso Dios ahí. Si tienes una posición, para algo te la dio Dios. Ya dijo, ay, pero es que si voy a ver el rey, ¿puedo morir? Ah, está bien, Esther, le dice Mardoqueo, porque a veces Dios tiene que hablarnos fuerte y poner a alguien que nos sacuda un poquito. Bueno, si tú te quieres callar y ser indiferente, hazlo. No pienses que escaparás porque estás en la casa del rey, porque si tú callas vendrá liberación por otra parte, porque Dios levantará otro, porque Él va a hacer su obra, pero tú y la casa de tu padre perecerán. No creas tú que vas a estar segura ahí por ser la esposa del rey. Entonces, ¿qué dijo Esther? Ay, Esther se armó de valor, como que Mardoqueo la jamaqueó un poquito, hay que hablarnos serio a veces. Y dijo, ok, ¿sabes qué, Mardoqueo? Ponte a ayunar y a orar, pónganse a orar, ustedes los judíos. Vamos a ayunar 3 días, un ayuno absoluto, sin comer ni beber. Yo voy a ayunar con mis doncellas, porque no es mandar a la gente a ayunar, hay que ayunar. Gente, ay, si ayunen, oren. No. Primero que tiene que estar aquí de cabeza es el pastor. Porque si al pastor no le duele la iglesia, óigame, ¿qué esperamos de las ovejas, hermano? El primero, hay pastores que mandan a la iglesia a ayunar, pero ellos brillan por su ausencia. Óigame, si ni estando aquí la gente viene, imagínense si el pastor no está. Cogen todo vacaciones. El pastor que convocó un ayuno en una iglesia dijo, hermano, vamos a un ayuno de 6 a 6. El pastor llegó y llegó otro hermanito. 2 llegaron. Y dice el pastor, ay, pero nada más nosotros 2 vinimos. Vámonos a desayunar mejor, porque imagínate, para qué perder el tiempo. Se fueron a desayunar porque se desanimaron. Tenían que ayunar por lo que no estaban. Entonces hay que ayunar con más fe para que Dios traiga lo que no están. ¿Usted me entiende? Porque imagínese si entonces nadie ayuna y si es verdad que va a haber una crisis fuerte. Pero hermano, mire, ¿qué dice el Señor? Qué bueno que el Señor dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. No es la multitud. Claro, duele sabiendo que hay muchos y vienen pocos, pero no es la multitud. Dios siempre ha tenido un remanente fiel. Pero sea usted parte de ese remanente. Que muchos dicen, sí, pues bueno, pastora, no es la multitud, sí, pero yo quiero estar en ese remanente. Porque ese es el remanente que va a recibir la bendición. Yo no quiero ser parte de esa multitud que se murió en el desierto. Yo quiero ser Josué o Caleb. ¿Usted me entiende? Pero esa multitud, ese vejestorio que quedó enterrado en el desierto, yo no quiero nada con eso. Yo quiero ser de esos fieles, de esos pocos fieles. Amén. No sé si usted quiere estar en ese grupo, pero yo quiero ser el grupo de los fieles. No de los desechados. Ay, Dios mío. Dios nos libre. La cuestión es, ¿verdad?, que el líder debe ser el primero de cabeza. Usted es líder, liderazgo tiene precio, el altar tiene un precio. Esto aquí no es un escenario para que vean lo bonito que yo hago las cosas. El altar es el lugar de muerte, el altar donde tenemos que morir. Eso era el altar donde se sacrificaban los animales. El altar es un lugar de muerte. El que no está dispuesto a morir no debe estar aquí. Hermano, eso es serio. Hoy en día los altares son escenarios, mucho show y espectáculo. Pero no hay muerte. Está esa carne, mire,
a flor de piel. Y después los escándalos, pecados por allí, pues claro, si esa carne está a sus anchas allí. Por eso es que, esta carne hay que estarla quebrantando, porque la carne, hermano, si no se somete, como digo, si usted no la crucifica, lo va a crucificar ella a usted, pero algo va a pasar. La cuestión es que Esther ayunó con sus doncellas, ella tenía doncellas que le servían, las puso a ayunar también. 3 días y 3 noches absolutos, sin comer ni beber. ¿Por qué? Había emergencia, había una sentencia de muerte sobre el pueblo, hermanos. Había una sentencia de muerte, los judíos iban a ser exterminados, se ameritaba un ayuno, se ameritaba una humillación, se ameritaba un sacrificio, hacer algo, porque si no iban a perecer. Y Dios pues respondió, amén, tuvo misericordia y el pueblo fue preservado. Tenemos que orar, hermanos, por la preservación del pueblo de Dios. Tenemos que orar, como decía, los enemigos de la iglesia se han levantado. ¿Cuántos enemigos tiene el pueblo de Dios? Los satanistas orando y ayunando en contra de los pastores, en contra de nuestros hijos. Usted ha oído el testimonio. Cómo oran y ayunan, hermanos, y convocan y dicen que seamos fríos, que seamos indiferentes, enviando cuanto demonio de rebeldía sobre los jóvenes, y lo vemos que se está viendo. Y nosotros no podemos estar tranquilos, tenemos entonces que hacer la contra. Ok, vamos a contrarrestar lo que ellos están haciendo. Vamos a orar. Nuestro Señor es más poderoso que el que está con ellos, dice la palabra. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Satanás está vencido, aunque él haga ruido y estorbe, él está vencido. Y no puede contra un cristiano lleno del Espíritu Santo. Entonces hay que orar en contra de los enemigos de la iglesia, de nuestros hijos, nuestra familia. Gloria al Señor. También la Biblia nos habla del rey Josafat, que ayunó, hizo un ayuno congregacional de un día con el pueblo de Judá. Eso está en 2 de Crónicas, capítulo 20. Dice esta historia muy hermosa, la hemos hablado en otras ocasiones, que venían 3 naciones que se habían levantado contra el reino de Judá. 3 naciones, los moabitas, los amonitas y los edomitas. Unas naciones terribles. Venían con mucha bulla. Josafat, vamos a acabar contigo, vamos para allá, vamos a exterminar a tu pueblo. Bueno, vamos a barrer por ahí. Eran 3 naciones unidas contra el reino de Judá. ¿Qué hizo Josafat? Dice que convocó al pueblo, vámonos para el templo, vámonos a ayunar, vamos allí a humillarnos delante del Señor. Y dijo, Señor, nosotros no podemos contra esa multitud, Señor. Tú eres Dios grande, tú eres Dios todopoderoso, Señor, defiéndenos, Señor, necesitamos tu socorro. Se fue allí y dice que convocó a todo el pueblo, niños, hombres, mujeres, todo el mundo, allí en la casa del Señor. Y comenzaron a orar y se humillaron todo el día allí, dice la palabra. Y el Señor levantó un profeta y le dijo, no se preocupen, que yo pelearé por ustedes y yo les voy a dar la victoria. Y dice que cuando venían estos enemigos, que eran 3 naciones, venían sus ataques en emboscada. Emboscada es un ataque sorpresa. Y cuando venían sus emboscadas, ¿sabe lo que pasó? Dios los confundió y se mataron ellos mismos. Cada quien mató al otro y el pueblo no tuvo ni que pelear, y cuando salieron estaban todos muertos ahí, todos tirados ahí. Y había tanta riqueza, porque ellos despojaban, ¿verdad?, a los que morían. Tenían tantas joyas que duraron 3 días sacando el botín de la guerra. Dios le dijo, estad quietos que yo pelearé por ustedes. Cuando el pueblo de Dios ora, Dios se encarga de nuestros enemigos, hermanos. Dios vence a nuestros enemigos. Dios le da liberación a su pueblo. Gloria al Señor. ¿Y qué tenemos que hacer ante tanta necesidad, tanta crisis, tanta frialdad? Hermanos, cuánta frialdad, cuánta tibieza. Usted sabe que Dios aborrece la tibieza, lo entiende, que Dios le da asco la tibieza. El Señor dice, a los tibios los voy a vomitar, aquellos que están indiferentes, aquellos que no se involucran. Eso es un tibio, el que está cómodo. Ay, yo tengo sueño, yo no voy para el culto de oración. Ay, ayuno, ay no, yo no puedo ayunar, me enfermo. Al contrario, nunca se sana porque nunca ayuna. Usted no oyó lo que dijo Vidal, un ayuno se le arregló todo de una vez. Hermano, el ayuno da salud. Porque nosotros nos estamos matando con lo que comemos. ¿Entiendes? Nosotros comemos muchas cosas malas que no son de bienestar a nuestro organismo y necesitamos limpiarnos. Pero no solo eso, y lo espiritual. Ay, no, tengo frío. Si es en invierno que hay frío, si es en verano que hay mucho calor. En verano la gente tiene que estar paseando y en invierno hay demasiado frío. ¿Cuándo vamos a buscar del Señor? ¿Cuándo?
El enemigo le hace creer al niño que está muy, muy pequeño para buscar de Dios. El joven, tú estás muy joven, goza de tu vida, no debes buscar de Dios. El casado, ay no, yo tengo muchos problemas, tengo que trabajar duro, no tengo tiempo para buscar de Dios. Ya el anciano, no, yo estoy muy enfermo, yo no puedo buscar de Dios. Bueno, ¿y quién va a buscar de Dios entonces? Cuando se muera. Entonces cuando se muera, ay, ya es muy tarde. ¿Usted me entiende? Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de buscar al Señor. No mañana ni pasado, hoy. Amén. Así que decídase de una vez y por todas buscar a Dios y no estar posponiendo las cosas de Dios. Bendito el Señor. Voy terminando. Recompensas para el que se humilla delante de Dios. Bendito el Señor. El Señor pide humillación a su pueblo, ¿pero para qué? Para bendecirlo. Para bendecirlo, hermanos. No es para molestarnos ni hacernos la vida imposible. Nosotros somos los únicos bendecidos cuando nos humillamos delante del Señor. Primera recompensa de los que se humillan. De los que se humillan es el reino de los cielos, dice la palabra. Mateo 5:3 dijo el Señor, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu son los que reconocen su necesidad de Dios y por tanto le buscan. Eso es todo. Los humildes. Si usted es pobre, usted va a buscar, ¿verdad? Va a buscar lo que necesita porque es pobre. El que lo tiene todo, pues no busca nada. Y nosotros reconocemos que necesitamos de Dios. Aún tengamos lo material, necesitamos más del Señor todavía. Los pobres en espíritu. Ahora, los orgullosos y arrogantes creen que no necesitan de Dios. Y al contrario, creen que Dios los necesita a ellos. Ellos creen que le hacen un favor con venir a la iglesia al Señor, que le hacen un favor con servirle, con estar aquí. Y esa gente Dios la mira de lejos. Al humilde Dios lo atiende y al altivo de lejos. Porque nadie, óigame, nadie le hace un favor a Dios con buscarle. El favor no lo hacemos nosotros, ¿verdad? Bendito el Señor. De los humildes es el reino de los cielos. De los que se humillan, óigame, a los que se humillan le dice el Señor que Él los va a mirar y los va a atender. Isaías 66:2, un versículo, mira qué hermoso está ese versículo, a mí me encanta ese versículo. Oiga lo que dice el Señor, que el Señor está hablando de su boca, Él directamente, no lo mandó a decir con ningún profeta, Él lo dice, me gusta eso, directamente de la boca del Señor. Isaías 66:2 dice, mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron. O sea, yo soy el creador de todo. Dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Miraré a aquel, Dios mira al pobre y al humilde, al que tiembla ante su palabra. Y no solo lo mira, sino que lo atiende. En el Salmo 138:6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Dios habita con el humilde. Mire qué hermoso está este versículo, Isaías 57:15. Esto está bello también. Porque así dijo el alto y sublime. ¿Quién está hablando? El Altísimo. El que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios dice que Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu, para darle vida. Amén. Los humildes Dios le dará vida. Gloria al Señor. Dios habita con los humildes, vive cerca de los humildes. Los humildes hallarán descanso para su alma. ¿Qué dijo el Señor en Mateo 11:29? Aprendan de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Usted no ha conocido gente que no tienen descanso, que nunca están tranquilos, que nunca tienen paz, no tienen gozo, no tienen reposo, porque no hay humildad. No se humillan al Señor. Siempre están buscando resolver ellos mismos sus cosas, no reconocen su necesidad de Dios y nunca, hermanos, hallan descanso en su vida. Dios quiere hacernos descansar. Cuando le buscamos a Él, entonces recibimos ese descanso. ¿Qué dice Él? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Venir a Él, venir como en ayuno, en oración, en humillación. Y por último, el que se humilla será exaltado por Dios a su debido tiempo. Primera de Pedro 5:6-7 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere
tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. La Biblia nos manda a humillarnos, porque si no nos humillamos como quiera, vamos a ser humillados un día por el Señor, pero Él quiere que lo hagamos nosotros voluntariamente. Y yo le pregunto, ¿lo quiere hacer voluntario o quiere que Dios lo humille? Yo prefiero hacerlo voluntario, ¿verdad? Porque el que lo hace voluntario recibe bendición, pero el que no, Dios lo va a humillar, pero va a ser para juicio, para condenación. Hermanos, el pueblo de Dios necesita buscar del Señor. Y me encanta cómo termina Segunda de Crónicas 7, versículo 15, esta promesa hermosa que está aquí, que dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. El Señor promete estar pendiente a nuestras oraciones, hermanos. El Señor promete escuchar a su pueblo. El Señor promete atendernos, atender nuestra causa, nuestra necesidad cuando venimos a Él con un corazón contrito y humillado. Hablábamos el 31, ¿verdad? Que qué bueno es comenzar este año de esta manera, humillándonos delante del Señor. Si usted y yo le damos las primicias de nuestro año al Señor, vamos a ser bendecidos. Y no me refiero a dinero, aunque Él provee también todo lo necesario, ¿verdad? Me refiero a cuántas bendiciones el Señor nos da. Especialmente para mí la más valiosa, la salvación de nuestra familia, ¿verdad? La salvación de esos seres queridos por lo que estamos orando. Pero hermano, hay que buscar al Señor, hay que humillarse, las cosas no van a venir solas. Dios no bendice a nadie durmiendo allí en su casa esperando que todo le baje del cielo, hay que buscarlas. Por eso Él dice, busquen y van a hallar, pidan y van a recibir, toquen y se les va a abrir, amén. Hay promesas, pero para el que acciona, para el que busca. Por eso dice el Señor, vengan a mí. Venir es moverse, vengan y yo los voy a hacer descansar. Hermano, hay promesas hermosas, están ahí en la palabra. Esas promesas son fieles y verdaderas. La pregunta es, ¿las queremos? ¿Queremos buscarlas? ¿Queremos esas bendiciones? ¿Cuántos quieren bendición de Dios aquí? Necesitamos tanto del Señor. La bendición principal, la salvación de nuestras almas. Lo segundo, la llenura del Espíritu Santo. Tercero, la salvación de nuestra familia. Necesitamos tanto, hermanos. Yo no sé usted, pero yo necesito mucho de Dios. Mucho, demasiado. Y necesitamos un cambio en nuestra vida. No podemos seguir como estamos, ¿verdad? Yo no sé si usted se siente conforme como usted le sirve al Señor, pero necesitamos más de Dios. Yo necesito más de Dios. Yo necesito crecer más a la estatura de Cristo. Yo necesito más del Espíritu Santo. Yo necesito de Dios. Todos aquí necesitamos de Dios. Hermano, busquémosle de todo corazón. Saquemos el tiempo. ¿Sabe a veces lo que es más difícil en un ayuno? No es tanto ni el hambre, es el tiempo, sacarlo para el Señor. ¿Cuánto cuesta sacar ese tiempo? Hermanos, pero hay que sacarlo, no va a venir solo, hay que sacarlo. Y con eso le demostramos al Señor que Él es prioridad para nosotros, amén. Él nos ha dado la vida y nos ha dado el tiempo, pues de Él es, vamos a dárselo a Él. Gloria al Señor, pero el pueblo de Dios tiene que humillarse. Ese remanente fiel, ojalá que sea toda la iglesia, pero si no es toda la iglesia, el remanente fiel, Dios lo seguirá bendiciendo, ¿verdad? Y estamos orando que Dios tenga misericordia de los demás. Pero hermano, no se quede indiferente. Haga algo por su propia vida espiritual. Bendito el Señor. Póngase de pie en esta mañana. Gloria a Jesús. Bendito el Señor. Hemos comenzado en el día de hoy, ¿verdad? El ayuno oficialmente. Toda la semana, pues vamos a estar aquí. Los martes y jueves vamos a estar orando. Solamente los niños van a tener clases el jueves de 12 años abajo. Y, ¿verdad? Aún no sea día de culto. Si usted quiere venir a orar, hermanos, es un tiempo de buscar al Señor. Si de repente viniera una crisis, ¿sabe lo que está pasando en esas naciones de crisis? La gente está buscando al Señor. Estoy oyendo testimonios de Siria, hermano. Las iglesias se están llenando. Antes casi no iba la gente. Ahora por la crisis van buscando misericordia y socorro. No esperemos una crisis para buscar del Señor. No esperemos un juicio para entonces venir a la iglesia. Saquemos el tiempo ahora. Es tiempo de buscar al Señor, hermanos. Yo no sé cómo decírselo, de verdad. Yo no sé si usted entiende la importancia de esto. Son tiempos difíciles. Hablaba el jueves que estamos viviendo tiempo extra ya.
No es ni siquiera ya el tiempo se acabó, es tiempo de misericordia que el Señor está dando para que su pueblo le busque, para que pueda escapar de lo que viene. Gloria al Señor. Vamos a orar en esta mañana. Y siempre pues hacemos ese llamado, ¿verdad? Dios toque su corazón y le haga ver la necesidad. Necesitamos acercarnos a Él. Gloria a Jesús. Si usted quiere la oración en esta mañana, si usted no es cristiano y quiere confesar a Cristo en este día, gloria al Señor, podemos orar por usted. Qué mejor forma de comenzar el año, ¿verdad? Que recibiendo a Cristo en nuestros corazones, abriéndole el corazón a Cristo. Bendito el Señor. Gloria a Jesús, acercándonos al Señor. Dice la palabra, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Gloria al Señor. Si alguno quiere la oración, amén, podemos orar. Gloria al Señor. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno. Tú eres excelso. Tú eres hermoso, Señor, majestuoso, Padre. Santo eres, Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Dios.